Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos para nuestro discipulado, camino a la santidad, a la salvación, en el desarrollo de nuestra vocación cristiana en el nombre de Dios. La palabra de Dios la leemos, la interpretamos correctamente, la meditamos, la aplicamos a nuestro diario vivir con la finalidad de encontrar cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Hoy estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Adviento, en preparación para ese gran tiempo de la Navidad, en preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La lectura hoy, hermanos y hermanas, tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8, y nos presentan otro personaje en el Adviento. El viernes estábamos viendo nosotros también a la Virgen María, cómo la Virgen María entró dentro de todo este evento de la preparación para la venida del Señor. Y también hoy tenemos otro personaje que es Juan el Bautista, primo segundo de nuestro Señor Jesucristo, ya que María e Isabel eran primas. Y este hombre pues tiene también una misión como precursor del Mesías. Aquí hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos llama en serio a preparar el camino del Señor. Todas las lecturas van a hablar acerca de eso. Yo no sé si tú sabías, hermanos y hermanas, que la mayoría de los cristianos no piensan en la venida de Jesús. La mayor parte de los cristianos no están pensando en la segunda venida de Cristo. La mayor parte de los cristianos piensan que si viene Cristo, va a tardar mucho o está muy lejano eso de que Cristo viene. Por el otro lado, hermanos y hermanas, hay personas que ya ni desean la venida de Cristo. Y cuando estoy hablando de personas, estoy hablando de los que tienen conocimientos como los cristianos, que ni desean la venida de Cristo. No hay un interés y no hay un gusto. Y esto es lo que yo creo que hoy como idea fuerza la debemos de poner en nuestra mente, hermanos y hermanas, y en nuestro corazón al leer la palabra de Dios. ¿Estoy yo deseando la venida de Cristo? ¿Tengo interés en la venida de Cristo? ¿Siento un gusto porque Cristo viene? ¿Estoy pensando en la venida de Cristo? Vamos a que esas preguntas nos acompañen y su respuesta también en la palabra de Dios que hoy vamos a meditar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, tal como está escrito en la profecía de Isaías. Mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello con un cinturón de cuero en la cintura y comía saltamontes y miel silvestre. Y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo les bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la segunda semana ya del tiempo de preparación para la Navidad, en este tiempo de Adviento. El mensaje es claro: prepara el camino del Señor y cuenta con nosotros, la iglesia. Cuenta con nosotros la comunidad cristiana, cuenta con nosotros hasta el mismo Jesús, hermanos y hermanas, y el Dios del cielo, para preparar el camino del Señor. ¿Cuándo es que tiene que ocurrir esta preparación, hermanos? Ahora. Esa preparación y preparar el camino del Señor es ahora. No pienses para otro momento. ¿Cómo se hace esa preparación? Pues hay que hacer el camino, porque lo que está diciendo la palabra de Dios es hacer camino. Tanto Juan el Bautista en la primera lectura hoy del Evangelio de San Marcos, como Isaías en la primera lectura, que prácticamente Juan el Bautista lo que hace es que repite esas palabras del profeta Isaías. Pero la llamada es eso: hacer el camino. Hay que hacer camino. ¿Y cómo se hace ese camino? Bueno, hermanos y hermanas, para hacer camino y para abrir camino, pues tenemos que saber que hay que cortar, ¿verdad? Hay que ir con instrumentos para cortar, para mover, para arrancar, para barrer, para remover lo que haya que hacer en el nombre de Dios.
Y es necesario que nosotros veamos todo esto pues como una imagen, que lo veamos como figurado. Pero a la misma vez que lo vemos como una imagen, lo de abrir el camino, lo de hacer el camino, de quitar los estorbos, hay que aplicarlo a la vida porque esto es un llamado a la vida espiritual. Es el camino por el que yo voy, es el camino de mi vida, el que yo tengo que preparar porque el Señor va a pasar por mi vida. El Señor va a pasar por el camino donde yo estoy. Y eso es también importante reconocerlo en el día de hoy. Isaías, hermanos y hermanas, dice 4 cosas muy importantes en términos de la preparación de ese camino y en términos de cómo se abre el camino para que el Señor pase. Levantar los valles, dice Isaías, ¿no? En la primera lectura, hay que abajar los montes y estamos viendo una situación de altas y bajas. Levantar los valles y hay que abajar los montes. Hay que enderezar lo que está torcido y ponerlo recto en el nombre de Dios. Y también, hermanos y hermanas, hay que igualar lo que pueda estar escabroso, hay que igualarlo. Esos 4 puntos tan importantes que menciona Isaías y también Juan el Bautista habla sobre ellos, hay que ponerlos en nuestra vida, hermanos y hermanas. ¿Qué será lo que hay que levantar que está en el llano en mi vida? Piensa en esto. Así se prepara el camino del Señor, por donde va a pasar el Señor, para que yo tenga la capacidad de sentir el paso de Dios por mi vida. ¿Qué es lo que hay que levantar, que puede estar bajo? ¿Y qué es lo que hay que bajar, que pueda estar muy alto? Pues, hermanos y hermanas, aquí podemos pensar de las cosas que podemos pensar. Habrá muchas otras que pensar, pero en las que hoy podemos pensar está el pecado y la gracia. El pecado y la gracia. Si el pecado está en un nivel alto, hermanos y hermanas, bajen los pecados, es lo que está diciendo Isaías. Si la gracia está por el suelo, que suban, hermanos y hermanas, la gracia de Dios. ¿Estás entendiendo? Esos valles que tienen que subir, es la gracia que tiene que subir porque está muy en el llano. Y aquello que está muy en lo alto, que tal vez puede ser que el pecado, pues bajarlo y allanarlo. En eso es lo que tenemos que pensar nosotros en la llamada por parte del Evangelio de hoy. Enderezar, hermanos y hermanas, aquello que pueda estar torcido. Si está torcido no es correcto, si está torcido puede estar en un error la vida. Endereza la vida, podríamos interpretarlo así, endereza la vida porque está torcida, endereza la vida porque está en un error para la venida del Señor. Y aquello que hay que igualar, que está, pues hermanos y hermanas, escabroso, ¿a qué se refiere esto? Pues hermanos y hermanas, tal vez a la injusticia que pueda haber, hay que tener justicia para ciertas cosas, ¿no? Igualar lo escabroso, pues cuando se iguala se da equidad, cuando se iguala se es justo, pues habrá que reconocer con justicia. Pues fíjate dónde nosotros estamos, hermanos y hermanas. A deshacernos del pecado es preparación del tiempo de Adviento. A dejar que la gracia abunde allí donde habita el pecado. A poner en correcto y sacar del error nuestra propia vida y aplicar la justicia en aquello que pueda estar haciendo yo que sea injusto. Todo eso, hermanos y hermanas, aplicarlo a mi vida personal, a mi vida como feligrés y hombre o mujer de Dios, a mi vida como padre, como madre, como esposo, como esposa, en todas las áreas, en mi profesión, en mi oficio, en toda manifestación. ¿Cómo me preparo yo? ¿Cómo yo preparo el camino del Señor, hermanos y hermanas? Examen de conciencia, arrepentimiento, confesión de mis pecados, acercarme más a Dios, dejar que la gracia abunde, un deseo de comulgar, un deseo de buscar dirección espiritual, guía y consejería para mi vida en el nombre de Dios. Si estoy en error, buscar la verdad, favorecer la verdad en todo momento. Y si hay cosas que son injustas que yo estoy haciendo, ponerle, hermanos y hermanas, la justicia que es divina, la justicia que viene por parte de Dios. Y esto tenemos que hacerlo, hermanos y hermanas, porque se ha hecho en todo tiempo que se estaba esperando el Mesías, que se está esperando el Mesías. Y cuando nos preocupamos en torno, hermanos y hermanas, a que la gente ha perdido el interés y ya no tienen gusto en la venida de Cristo, cuando la gente, pues hermanos y hermanas, de alguna forma piensan que la venida de Cristo está muy lejos y seguirá tardando y seguirá tardando, esto nos pone en preocupación. Hay que preparar el camino, hermanos y hermanas, hay que sacar a la gente. Y a lo mejor tú vienes a la iglesia y tú estás escuchando la palabra de Dios y estás meditando la palabra de Dios y la estás aplicando a tu vida.
pero que haya gente cerca de ti que no tienen interés ni gusto por la venida de Cristo, que no piensan en la venida de Cristo, que ven que eso está muy distante y lejano y que eso como que eso no va a ocurrir, debe preocuparnos a todos nosotros. En la primera lectura hoy, hermanos y hermanas, del capítulo 40 del libro de Isaías, Isaías le habla a un pueblo que está en incredulidad y que se siente abandonado. Y es bueno que esa lectura esté ahí porque a veces las personas que no están esperando a Jesús, que no piensan en Jesús, que no sienten un gusto o no desean o no se preparan para la venida de Cristo, es que están sumergidos en la incredulidad acerca de las cosas de Dios o se han sentido en alguna forma abandonados por esta supuesta ausencia y aparente ausencia de Dios en mi vida que no hace nada por mí. Y habrá que identificar, también se prepara el camino así. A veces es la esposa que es menos entregada que el esposo en el hogar. A veces los hijos son más entregados que los padres. A veces los padres son más entregados que los hijos. Y estas cosas se dan. Ha rozado la incredulidad por donde nosotros estamos. Hay el sentido de abandono por ciertas personas y por eso el espíritu de la Navidad se mueve en torno no al Señor de la Navidad, sino al jolgorio de la Navidad y al espíritu de la Navidad de festividad, que no tiene nada malo, pero que no es lo único, hermanos y hermanas. Entonces, pensar en esto. El camino también se prepara haciendo que la gente crea, sacándolos de la incredulidad y que la gente no se sienta abandonado, sino acompañado, porque Cristo viene a acompañarnos, ya lo hemos dicho, no viene a soltarnos así por el camino. Por eso, este libro de Isaías en el capítulo 40, hermanos y hermanas, es un libro de consolación. Y consolación viene porque es un alivio, hermanos y hermanas, para la pena y la angustia. Cristo, el Mesías, viene a consolar, viene a aliviar, a sacarnos de la pena y de la angustia. ¿Por qué yo quiero distanciar eso si Cristo viene con toda esa bendición? ¿Por qué yo no tengo interés en eso? ¿Por qué yo no deseo eso? ¿Por qué yo no pienso en eso? Por la incredulidad, hermanos y hermanas. Se sienten abandonados. Dios viene a enviar a sus hijos para que esté con nosotros, para que desarrolle todo ese consuelo. Y es misión de nosotros como Juan el Bautista, precursor del Mesías, nosotros también convertirnos en precursor del Mesías en nuestra sociedad, en nuestra iglesia doméstica, en nuestra casa, anunciar, hermanos y hermanas, que la penalidad terminó, porque eso es lo que hace Isaías con un tono de consolación, ya no es de devastación. Aquí Isaías no está como el profeta de la calamidad, como el profeta de que va a caer la muerte, de que el pecado ha sido tan grande que van a perder sus vidas. No, ya este libro del capítulo 40 es de consolar, de anunciar, hermanos y hermanas, que la penalidad terminó, la penitencia terminó. El Señor, dice Jeremías, llega con poder. Y si llega con poder es para ejercerlo. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Un poder benigno, un poder de vida, un poder de salvación, hermanos y hermanas. Y viene con la paga, dice Isaías. Viene con la... Cuando alguien trae la paga es porque hemos trabajado y merecemos. Cada obrero necesita su salario, ¿no? Pues recibirás la paga, aunque él habla de la paga, ¿verdad? Y debemos de presumir que hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. También dice que el Señor viene y delante trae la recompensa. Y la recompensa viene por lo que Él pidió y nosotros le entregamos. Así de sencillo. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a identificar ese camino que necesita ser, pues, convertido en el paso excelente para nuestro Dios, en el camino idóneo por donde Él pueda pasar, y no solamente pasar, sino permanecer. Anunciemos consolación, hermanos y hermanas, que el tiempo de la penitencia ha terminado, que el tiempo de la penalidad ha terminado. Y si no ha llegado a arrepentirnos, convertirnos en el nombre de Dios, porque lo que trae el Señor es bendición. En la segunda lectura que tenemos hoy de la carta precisamente la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8 al 14, hermanos y hermanas, Pablo habla ahí a los que piensan que el Señor retrasa su venida o se retrasa en cumplir. Ahí hay un issue bien grande en la carta de Pedro, hermanos y hermanas, pues de lo que decíamos ahorita, un grupo de personas que dicen, pues el Señor se ha tardado demasiado tiempo y van 2000 años de esto y se murió
los apóstoles y no ha llegado. Y se murió la generación después de los apóstoles y no llegaron. Y se murieron generaciones, el Señor no ha llegado. Y Pedro, hermanos y hermanas, está muy preocupado por ese mismo detalle, por aquellos que no piensan en la venida de Cristo, por aquellos que no tienen interés en la venida de Cristo, por aquellos que ni la desean o no sienten ni el gusto porque lo ven tan lejano, hermanos y hermanas. Y Pablo hoy aterriza dándonos unas señales también que nos sirven para preparar el camino. Se ha alejado el Señor, ha tardado el Señor y por lo tanto, hermanos y hermanas, la gente sigue viviendo la vida sin pensar en esto. Pablo dice en la lectura, Pedro dice hoy en la lectura, hermanos y hermanas, que un día son 1000 años para Dios y 1000 años son un día. Claro está, hermanos y hermanas, cuando alguien no está deseando, ya sea por la incredulidad, hermanos y hermanas, o porque se siente abandonado, la venida del Señor, o no la está esperando, no la está celebrando, no está haciendo nada, a veces tampoco entienden el sentido del cómputo del tiempo. Y cuando estamos trabajando con cosas espirituales, cuando estamos en el ánimo de Dios, acuérdate que tú y yo vivimos en el tiempo cronológico y Dios vive en el tiempo kairos. Por eso es que Pedro habla en esta lectura acerca de que, pues, habla de que un día para el Señor son 1000 años y 1000 años para el Señor son un día, para poder ajustar las cosas, ¿no? El tiempo de nosotros se mide en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en décadas, en siglos. Así se mide en el día, en la noche, en el invierno, en el otoño. Son cómputos. Pero el tiempo de Dios es el kairos. No es cronológico, no es el de Cronos, no es el de un calendario. El tiempo de Dios es el tiempo donde podríamos decir no hay tiempo, hermanos y hermanas. Y Dios no anda con calendarios, Dios no anda con medidas, Dios no anda si es de día o si es de noche. Si fuera así, entonces Dios tendría que coger vacaciones o Dios tendría que dormir de noche y no atendernos. No es así. El tiempo de Dios y ese espacio de Dios es sin tiempo y sin espacio. Ese es el kairos. Y los que ven a Cristo lejano o ven que Cristo no viene o que esto parece como que no es verdad, están tratando de coordinar la venida de Cristo con el sentido del tiempo humano. Y eso no se puede hacer. De eso está bien claro Pedro y debemos de tenerlo en mente, hermanos y hermanas, porque así es que nosotros podemos allanar ciertas cosas que están escabrosas y enderezar otras, hermanas y hermanas, que no están correctamente puestas en su sitio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está dentro del mismo espíritu de nosotros. Hace poco yo te lo decía, el Adviento lo celebramos nosotros, no toda la sociedad. Y cuando tú salgas de misa hoy y del templo hoy, cuando termine la misa y salgas afuera, pues el mundo no está en Adviento, el mundo no está celebrando el Adviento. Una porción del mundo es la que está celebrando el Adviento del Señor. Si hay un retraso, dice Pedro en esta carta, hermanos, para aquellos que piensan que esto es un embuste, que esto no va a pasar, que esto realmente no tiene ningún sentido. Si hay un retraso, dice Pedro que es que Dios tiene paciencia. ¿Ah? Dios tiene paciencia. ¿Por qué Dios tiene paciencia? ¿Y por qué Dios se retrasa? Porque no estamos listos, porque no estamos preparados, porque el camino todavía está escabroso, hermanos y hermanas. Porque lo que hay que bajar todavía está en lo alto, porque lo que hay que subir todavía está en lo bajo, porque lo que está torcido sigue torcido. ¿Me estás entendiendo? Entonces Pedro es excelente en decirnos, si el Señor tarda, no es porque es una mentira, no es porque no va a venir, no es porque está tan distante que yo ni voy a participar de esto. Es porque Dios tarda, porque tiene paciencia. Se abre el periodo de la misericordia, no estamos listos, no estamos preparados. Y Dios no quiere que se pierda a nadie, si así lo entendemos, hermanos y hermanas. Aquí el mensaje de Pedro es: aprovechen la misericordia de Dios que nos da en este tiempo para una mejor conversión. Aprovechemos la tardanza, aprovechemos el tiempo de la segunda venida, que parece distante y no lo es. Pero aprovechémosla porque es parte de la paciencia de Dios. Y en la paciencia de Dios hay misericordia. Y en esa misericordia tú lo aprovechas y puedes trabajar mejor en tu conversión. ¿Qué conversión? La que estamos diciendo. Baja el pecado y llévalo al valle para que sea menos. Coge la gracia que está en el valle y súbela al monte para que sea más. Lo que está torcido, enderézalo.
en el nombre de Dios, y lo que puede estar siendo injusto, ponlo en justicia. Cuando tienes que igualar el camino por lo escabroso que está, por el cual no se puede transitar, debes de estar entendiendo hoy la llamada por parte de Dios. Juan el Bautista habla de que el que viene con autoridad y que tiene más autoridad que yo. Y también eso hay que verlo dentro de la preparación para el tiempo de Adviento. Esa autoridad es la influencia que Dios tiene en mi vida. Si yo no reconozco autoridad en Jesucristo el Señor, en Jesucristo el que viene, yo no tiene influencia en mi vida. Y por eso muchas personas no lo están esperando, no se están preparando, no lo van a celebrar, porque no hay una influencia de Él en mi vida. Para todos nosotros que esperamos su venida, Dios y Jesús influyen en nuestras vidas. Y cuando influyen en nuestras vidas, quiere decir que cuando escuchamos su palabra somos transformados, que cuando escuchamos sus mandatos los guardamos, que cuando nos recomiendan nosotros optamos por su recomendación. Esa es la influencia que tiene nuestro Dios sobre cada uno de nosotros, y esa es la autoridad. No es una autoridad para destruirnos, no es una autoridad para maldecirnos, no es una autoridad para acabar con nuestras vidas. Es la influencia positiva de bendición, de salvación que tiene Dios sobre nuestras vidas. Ese testimonio lo da Juan el Bautista, ¿no?, en su palabra hoy. Así que, hermanos y hermanas, es cuestión de pensarlo. Vamos a identificar este segundo domingo del tiempo de Adviento, hermanos y hermanas. Esa mayoría de los cristianos que piensan que la venida de Jesucristo nuestro Señor es lejana. ¿Habrá algunos en mi familia o seré yo uno de esos también? Los que no piensan ni tan siquiera en que Cristo viene. Aquellos que tal vez, hermanos y hermanas, no tienen interés, no tienen gusto, no desean la venida. ¿Dónde están? ¿Estarán cerca? ¿Seré yo uno de ellos? Prepara el camino, hermanos y hermanas. Es la llamada hoy de parte de la iglesia, de la palabra de Dios. Segunda semana del tiempo de Adviento, muy cerca a celebrar la bendita Navidad. Que el Señor nos encuentre a todos preparados, y vamos a talar ese camino, hermanos y hermanas. Vamos a limpiar ese camino, vamos a barrerlo en el nombre de Dios, porque lo que viene es un paso de Dios que dejará marcado en el camino su paso con bendición, con prosperidad para todos nosotros. Oremos. En este segundo domingo del tiempo de Adviento, amado Dios del cielo, gracias por renovar nuestro interés, nuestro deseo, nuestro gusto en que tú regreses, que tú vuelvas. Danos fuerza, Señor, danos las herramientas necesarias, danos la actitud, la energía para preparar, para tomar las herramientas en las manos y comenzar a limpiar lo que haya que limpiar, a sacudir lo que haya que sacudir, a enderezar lo que haya que enderezar en tu nombre, porque queremos que nos visite tu Hijo Jesús en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en lo que somos ante ti. Reconocemos la autoridad de Cristo y su influencia sobre nosotros, porque es para el bien, para nuestra salvación. Danos esa luz de este segundo domingo del tiempo de Adviento que ilumine el camino para que se dispersen las tinieblas del pecado, de la incredulidad y de la angustia que podamos estar viviendo, y veamos claramente tu venida de bendición. Pues hasta llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos así para mañana, que también tenemos palabra de Dios y tenemos meditación acerca de esta santa palabra en el tiempo de Adviento. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El mensaje ha sido para ti y para tu beneficio en el nombre de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con el favor de Dios nos veremos mañana. Hasta pronto.